Me presento, mi nombre es Gabriel, soy kinesiólogo de Educando Movimiento y ENCEF, así que ahora vamos con el conversatorio. En primer lugar, vamos a ver un poquito las terapias pasivas que se catalogan porque la persona que es atendida con esta no realiza algún tipo de actividad, puede estar, por ejemplo, acostada en una camilla. Y estas son el frío, el calor, la electroestimulación, el manejo de tejido blando o también llamados masajes de repente, manejo instrumental de tejido blando, las ventosas, el foam roller, la punción seca y el kinesio tape. Dentro de estas también hay más, pero estas son las más típicas que seguramente algunos de ustedes ya conocen. Y el día de hoy nos vamos a quedar con lo que es el foam roller. De esto vamos a hablar. El foam roller es un rodillo de espuma que se usa como una técnica de automasaje, a menudo como parte del calentamiento o también como vuelta a la calma, en un esfuerzo para aumentar el rango de movimiento de alguna articulación con algún objetivo y algunas veces también para disminuir la intensidad del dolor, que son estos rodillos típicos que seguramente alguno de ustedes ha usado, conoce y tiene probablemente uno. El foam roller, la investigación muestra que rodar sobre él o las pelotas de masajes u otros instrumentos puede reducir el dolor y mejorar la flexibilidad de los tejidos sin disminuir la fuerza. Y esto es bastante importante a la hora de la competencia. Tenemos estos foam roll que son los lisos, seguramente los más conocidos. También tenemos estos que tienen cierta textura, son más rígidos, incluso puede llegar a doler. También tenemos estos que son más chiquititos para la planta del pie, por ejemplo. Estas pelotas también. Y estas dobles son más o menos los típicos instrumentos de foam roll que se utilizan para masajear algunas partes del cuerpo. Las aplicaciones que tiene esto, acá tenemos un cuadro con ejercicios de cómo hacerlo en los gastrocnemios, en la zona de los fibulares, en los aductores, en la cadera, en la famosa banda iliotibial. Tenemos muchas formas de aplicarlo y dentro de todo, la precompetencia forma parte del calentamiento con 10 a 20 pasadas rápidas sobre el foam roll. Generalmente eso es lo más común y eso es suficiente para conseguir efectos inmediatos, por ejemplo, en la mejora de la flexibilidad. Postcompetencia también es muy utilizado para volver a la calma y se usa como de forma más lenta, con 2 a 3 minutos por grupo muscular, para mejorar una recuperación subjetiva y evitar esa sensación de rigidez que nos da cada vez que tenemos alguna actividad deportiva competitiva. Pero hay que tener cuidado también porque, como dicen los estudios y como vamos a ver ahora dentro de este conversatorio, es una percepción subjetiva de que mejoran estos parámetros de recuperación. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque esto tiene sus limitaciones, no es la panacea, pero para el cuidado personal puede salvar a más de una persona, sobre todo en tiempos de competencia, como ya veremos más adelante. Pero muy importante recalcar que todo es subjetivo y es muy difícil y no se ha hecho evaluar objetivamente cómo esto ha mejorado los parámetros en personas. Por lo tanto, tenemos que hablar de todas maneras de lo que es el tono miofacial y las restricciones de los tejidos blandos. El exceso de rigidez de la fascia o restricciones en la movilidad facial se producen en respuesta a una carga insuficiente o excesiva, a una lesión y a una inflamación o alguna enfermedad. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Acá tenemos dos imágenes de lo que es el sistema musculoesquelético en nuestro cuerpo, ¿cierto? Sacamos una capa de piel y tenemos eso. Y sobre eso es lo que va a actuar este foam roll a través de estos mecanismos que son propuestos. No hay nada que esté 100% comprobado. Se dice que es por una contracción de las células de los miofibroblastos que podemos tener esta rigidez, esta sensación que tenemos de poca flexibilidad, incluso dolor, por adherencias miofaciales, que esto es muy discutido, que vamos a ver en un instante hablar sobre esto. También puede ser por cambios en la hidratación facial y cambios en el volumen muscular. Todas estas cosas nos pueden llevar a procesos de rigidez y de restricción de la movilidad de nuestro cuerpo. Ahora bien, ¿es posible liberar estos tejidos con un automasaje con el foam roll?
Según lo que han dicho estos últimos estudios, abajo de todas las diapositivas tienen las referencias para que las puedan leer después. Disminuir la rigidez tisular del muslo en su cara anterior cuando pasamos sobre el foam roll en un 20% aproximadamente. Esto quiere decir que cuando lo pasamos en la zona del cuádriceps, disminuye la rigidez en un 20%, es decir, aumentamos nuestra flexibilidad, aumentamos la elasticidad del tejido en una pequeña cantidad y aumenta el flujo sanguíneo en el área en general, ¿cierto? Cuando pasamos sobre el foam roll, la zona se puede poner roja, se puede calentar, y esto puede ser sinónimo de aumentar el flujo sanguíneo, es decir, que está llegando más sangre a esa zona, se está teniendo una mejor oxigenación en esa zona del músculo, y eso puede traer muchos beneficios. Y estos efectos se manifiestan 10 a 30 minutos después del tratamiento. Pero ojo que esto es lo importante que quiero que no se les olvide, que no es plausible que el foam roll pueda eliminar las adherencias miofaciales, porque para que esto ocurra hay que utilizar una fuerza que es incapaz de llegar con nuestro propio peso corporal cuando pasamos el foam roll. Para liberar alguna adherencia se habla de que hay que aplicar fuerzas sobre 600 kilos, así que de verdad que es imposible romper una adherencia si es que realmente se generan con un foam roll. Por lo tanto, usar el término de autoliberación miofacial, o la verdad es que con cualquier tipo de técnica no existe la liberación miofacial. Mucho se habla de que al realizar un masaje estamos liberando la fascia. No, eso es un término erróneo, es un término engañoso cuando se aplican todo este tipo de terapias pasivas. Y eso tiene que quedar muy, muy claro. Entonces, ¿cómo funciona el foam roll? ¿Cómo se explican los cambios que tenemos? Seguramente ustedes lo han usado o han visto cómo mejora el rango de movimiento, cómo disminuye la intensidad del dolor. Y los efectos locales sobre la rigidez facial pueden ocurrir a través de los cambios en el flujo sanguíneo, que ya dijimos que cuando pasamos el foam roll por una zona se va a poner roja, se va a calentar, va a aumentar el flujo sanguíneo, va a llegar más sangre, más nutrientes y más oxígeno a los músculos. Y el contenido acuoso o la viscoelasticidad que tengan los tejidos. Y esto, a la investigación hoy en día, es de los mecanismos más importantes. El foam roll puede hacer que los líquidos espesos se vuelvan menos viscosos a través del proceso de tixotropía, que pueden ocurrir cuando se mueven, agitan o calientan. La tixotropía es la propiedad que tienen algunos fluidos no newtonianos que muestran un cambio en la viscosidad en el tiempo. Esto quiere decir que cuando más se somete el músculo, estamos hablando ahora, cuando más se somete el músculo a esfuerzos, más va a disminuir su viscosidad. Y un fluido no newtoniano es aquel cuya viscosidad varía por la temperatura y por la tensión que se le aplique, ¿ya? Y esto es fundamental, que se imaginen un músculo que es un tejido que tiene consistencia variable y va a depender de muchos factores. El músculo puede tener consistencia aumentada por estar excesivamente contraído o no. Si está contraído, puede ser debido a estímulos neuronales o por condiciones propias que tengan los miofibroblastos, la fibra muscular en sí. Por lo tanto, el músculo estático adquiere una mayor consistencia, una mayor viscosidad, pero basta con moverlo, ya sea de una manera activa o pasiva, para que su consistencia disminuya. Entonces nos vamos a quedar con que un músculo duro se vuelve blando simplemente porque tiene tixotropía. Esto quiere decir, por ejemplo, podemos llevar lo que pasa con el ketchup, lo que pasa con las pinturas, lo que pasa con la miel, lo que pasa con la plasticina. Cuando uno lo mueve, en un principio está rígido, está más duro, pero cuando uno lo mueve, cuando uno lo empieza a amasar con las manos y se calienta, se vuelve más blando, más móvil, más elástico y más flexible. Y para entender mejor esto de tixotropía, tenemos este video que vamos a imaginar que el foam roll es este pie. Y esto, la arena en este caso, va a ser nuestro músculo. Cuando pasamos por encima, va a cambiar su viscosidad. Como ven acá, se vuelve más gelatinoso. Va a tener más movilidad, más movimiento. Ahí se puede ver bien cómo cambia el fluido ante una fuerza y ante una presión. Por lo tanto, esto es lo importante y que quiero que se queden. Cuando un músculo está duro, está rígido, está contraído, lo sienten apretado, lo sienten tenso, sienten que tienen alguna contractura, simplemente es porque tiene tixotropía. ¿Ya? Si ustedes pasan el foam roll en este caso, que es el objetivo del que estamos hablando, ese músculo se va a calentar,
se vuelve más blando, más móvil, más elástico, más flexible, y esto en su mayoría ocurre porque aumenta el flujo sanguíneo. Ahora bien, numerosos estudios han puesto en duda la relevancia de estos cambios a nivel local. Eso quiere decir por la misma zona por donde pasamos el foam roll. 3 estudios dentro de la literatura revisada han encontrado una disminución del dolor en la pierna contralateral. Por ejemplo, a mí me duele el muslo derecho, pero yo aplico el foam roll en mi muslo izquierdo y me va a disminuir el dolor de la pierna izquierda. Y esto es muy interesante, también vamos a hablar de esto, que es un fenómeno que ocurre en nuestro sistema nervioso, muy interesante. Además, otros estudios han observado un aumento del ROM en articulaciones no tratadas. Por ejemplo, vamos a ver que se ha encontrado que rodar sobre la fascia plantar, ocupar un foam roll sobre la planta del pie, va a mejorar la flexibilidad en el muslo, en la cadera, a nivel de los isquiosurales y la dorsiflexión contralateral de tobillo. Por lo tanto, yo paso el foam roll por la planta del pie derecho, voy a tener beneficios en otras zonas del cuerpo. Y como dice acá, se ha encontrado que rodar en la zona de los isquiotibiales, en la parte posterior del muslo, aumenta el ROM de hombro. Entonces nos empezamos a preguntar, ¿por qué si yo estoy pasando el foam roll por mi muslo, estoy teniendo beneficios a nivel del hombro? Y eso es muy interesante, que ocurre todo a nivel del sistema nervioso, gracias a un proceso que se llama neuromodulación. Acá tengo la definición enredada, que incluso hasta a mí me cuesta entenderla, pero lo importante es que es un proceso que ocurre en nuestro sistema nervioso que hace referencia a la modificación de algún parámetro relacionado al sistema nervioso, y normalmente nosotros lo ocupamos para explicar la percepción del dolor, o en este caso también el rango de movimiento. Por ejemplo, ¿qué es neuromodulación? Neuromodulación puede ser una aguja insertada en el cuerpo, cuando los kinesiólogos hacen punción seca. Otro puede ser cuando te realizan un masaje con las manos o con ventosas, va a disminuir el dolor. Por ejemplo, en un dolor de espalda, cuando te hacen un masaje, muchas veces uno se siente más libre, se siente mejor, disminuye su dolor por el hecho del masaje. Esto puede ser explicado también con neuromodulación, o simplemente el hecho de hacer ejercicio, que tiene múltiples beneficios y se ha demostrado que es la mejor medicina para nuestro cuerpo de manera natural, es neuromodulación también. Por eso en este caso, para lo que es el foam roll, vamos a hablar de dermoneuromodulación, que es una neuromodulación a través de la piel, principalmente. Y esto es una diapositiva muy interesante. Antiguamente, en el siglo XVI, se creía que este es un estímulo nocivo. Ya la persona tiene un pie cerca del fuego, por lo tanto se va a quemar, le va a doler. Y esto va a generar una serie de impulsos nerviosos desde su pie hasta su cerebro, que va a generar el reflejo de retirada, ¿cierto? Si yo me quemo cocinando, por ejemplo, pongo la mano y retiro. Eso se debe a muchas cosas, y actualmente en el siglo XXI esto ha cambiado porque se creía que solo era algo unidireccional, como vemos en esta imagen pequeña. Sin embargo, al siglo XXI y la investigación de hoy en día ha mostrado que no es solo un impulso que va desde el pie al cerebro, sino que la respuesta también va desde nuestro cerebro a nuestro cuerpo, hasta el tobillo, hasta el pie. Y eso se explica porque cuando yo tengo dolor, van a ocurrir cambios en múltiples niveles del sistema nervioso, ¿cierto? El sistema nervioso incluye el cerebro y la médula espinal, principalmente el sistema nervioso central. Entonces, cuando tenemos dolor, alguna lesión o alguna amenaza, vamos a tener una redistribución de la actividad dentro de los músculos. Por lo tanto, esto nos va a llevar a cambios en el comportamiento mecánico. Va a cambiar la manera en que nos movemos, va a cambiar la manera en que pensamos, en que respondemos a distintos estímulos. Imagínense que tienen un esguince de tobillo, están con dolor y uno trata de caminar, ¿cierto? Uno no va a caminar normalmente, va a cojear, si está en un terreno inestable, va a tambalear, va a tratar de afirmarse, y eso explica esta teoría. Cuando tenemos esta lesión, cambiamos cómo nos movemos, vamos a sentir un pie más rígido, que esto en el fondo va a ser un beneficio a corto plazo porque al estar más rígido va a estar más estable ese tobillo, pero a largo plazo va a aumentar la carga en ese tobillo, va a tener que aplicar más
eh, eh, va a tener que aplicar más carga, los músculos se van a contracturar, pueden estar contraídos, va a tener que esforzarse más, va a disminuir el movimiento y va a disminuir la variabilidad del movimiento. Entonces, todas estas respuestas tenemos cuando tenemos dolor o cuando hay una amenaza. Sin embargo, esto va a depender de la experiencia previa que tengamos, que eso es muy, muy importante. Si yo me quemo, y seguramente me he quemado otras veces, sé que tengo que retirar la mano. Y cuánto dolor voy a percibir va a depender de múltiples factores, de qué tan atento estaba yo, del estado de ánimo que tenga en ese mismo momento, de cambios que tengamos estructurales o neuroquímicos en nuestro cerebro, va a depender de nuestra genética y de la sensibilización que tengamos. Entonces, cuando yo estoy con dolor en el tobillo, que es el caso que hemos estado hablando todo el rato, si estoy con dolor, mi cerebro va a estar centrado en ese tobillo, va a estar preocupado constantemente de no apoyar, de tener cuidado con las actividades que me generen dolor. Pero, ¿qué pasa si nosotros aplicamos el foam roll en las piernas? Vamos a dar un nuevo input a ese sistema nervioso. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros aplicamos ventosas? Vamos a dar otro nuevo input sensitivo. Y si aplicamos punción seca, vamos a tener otro input. Vamos a dar más información a nuestro cerebro. Entonces, nuestro cerebro, que estaba centrado principalmente en ese tobillo, ahora va a estar centrado en otras cosas porque estas otras herramientas que estamos usando van a distraer a nuestro sistema nervioso, van a distraer a nuestro cerebro de ese dolor que estaba percibiendo en ese tobillo. Por lo tanto, el dolor puede disminuir. Se va a empezar a preocupar más de por las zonas de donde yo estoy pasando el foam roll. Se va a preocupar más en las zonas que yo estoy aplicando las ventosas o donde estoy enterrando las agujas. Y eso es la neuromodulación en simples palabras. Es una distracción a nuestro sistema nervioso, es darle un nuevo input para que se distraiga de otras cosas, se distraiga del dolor y así poder mejorar en la terapia. Así es como se usa. Además, imagínense que además agregamos hacer ejercicio cuando tenemos alguna lesión. Obviamente en el tobillo no podríamos trotar, por ejemplo, pero podemos hacer ejercicio con los brazos. Eso sigue perfectamente bien. Ejercicio de abdomen o de piernas, incluso la pierna contralateral. Eso es neuromodulación. Imagínense la cantidad de beneficios que tiene a nivel del cerebro, a nivel del páncreas, el intestino, las células inmunes. Todo esto es a través del músculo. Cuando yo contraigo el músculo para hacer ejercicio, levantando pesas, trotando, lo que sea, estoy liberando todas estas hormonas, estoy liberando todos estos neurotransmisores, todos estos químicos que en el fondo hacen neuromodulación porque vamos a distraer al cerebro de ese dolor que tengo previamente y voy a tener múltiples beneficios. Entonces el cerebro se empieza a olvidar un poco del dolor y es lo que queremos hacer. Y no solo esto, además tenemos múltiples ejercicios, múltiples beneficios a través del ejercicio para nuestro cerebro. Tenemos liberación de hormonas que van a mejorar la atención, la percepción, la motivación, va a mejorar nuestro estado de ánimo. Disminuye la sensación de dolor. Hay liberación de serotonina, que la serotonina es una hormona, por ejemplo, que nosotros la liberamos cuando comemos algo que nos gusta, cuando comemos chocolate. Va a aumentar el flujo sanguíneo, vamos a tener más oxígeno y más nutrientes. Y así todos estos beneficios que están evidenciados, que dejé la referencia acá al lado, porque en verdad son muchísimas y está comprobadísimo que el ejercicio es lo mejor, ¿ya? Y eso es muy importante recalcarlo. Ya sea cualquier otra terapia, el foam roll, lo que sea, el ejercicio siempre debe ir acompañado de ejercicio, estas terapias pasivas. Asimismo, otra teoría que puede fundamentar el uso del foam roll, porque sentimos que nos mejoramos, es por el efecto placebo, que antes se creía que solo producía un cambio en la percepción subjetiva en el dolor de una persona, pero actualmente ha demostrado que hay cambios neurofisiológicos en nuestro cerebro a nivel central y periférico. Y el placebo no es malo, de hecho es una de las herramientas más usadas en salud, pero va a depender en gran medida de las expectativas y convicciones que tenga el usuario. Si yo tengo dolor, o si yo estoy rígido, estoy tenso, y voy predispuesto a usar el foam roll porque sé que me va a ayudar, efectivamente me va a ayudar y me puede ayudar más aún, ¿ya? Eso es muy importante tenerlo en claro. El efecto placebo es mucho más fuerte, es un efecto real,
de lo que mucha gente cree, y es sin duda uno de los mecanismos neuronales increíbles y que más se ha estudiado. Este fenómeno se empezó a estudiar en los años 90, ya hace hartos años atrás, con los medicamentos. Seguramente han escuchado lo que son los medicamentos placebo, que por ejemplo me duele la cabeza y me tomo un paracetamol, me va a disminuir el dolor probablemente. Pero si yo hubiera pensado en tomarme una pastilla de azúcar, pensando que era un paracetamol sin yo saberlo, probablemente con ese efecto placebo de la pastilla de azúcar, igual me hubiera disminuido el dolor de cabeza. Las primeras conclusiones que se llegaron del efecto placebo es que estaba puramente basado en simple sugestión, ya que es lo que acabo de decir, que las personas creen que les va a ayudar, entonces les ayuda. Pero con técnicas avanzadas como una resonancia magnética o una tomografía axial, se ha demostrado que hay cambios neurofisiológicos reales ocurriendo en nuestro cuerpo. El funcionamiento de este principalmente se debe a las expectativas, a las creencias y al contexto que tenga la persona, que esos son los ingredientes esenciales para que el efecto placebo se produzca en nuestro cuerpo y genere la cascada de reacciones que van a ser beneficiosas para nosotros. Y como decía, un ejemplo muy claro es que las personas que se les recetó algún analgésico cuando tenían dolor, les dan un remedio con una sustancia activa de verdad, no sufrieron cambios en la percepción de su dolor porque antes de tomarlos le dijeron que eran pastillas de azúcar. Entonces, a la vez, como puede ser que tenga un efecto placebo porque pienso que es una pastilla de azúcar, ahí no va a funcionar. Tiene que ser algo inconsciente, por así decirlo. Y en la salud, el contexto afecta en el funcionamiento de este fenómeno, porque desde el momento en que el usuario entra a la consulta del tratante, o puede ser también en el gimnasio, cuando la persona entra en el gimnasio, inicia una conversación con su kinesiólogo, con su entrenador, desde ya se empiezan a generar momentos en que el cerebro anticipa que va a recibir algo y se empiezan a generar respuestas fisiológicas para modular nuestro cuerpo, nuestro organismo, la percepción del dolor. ¿Y qué sucede para que el cuerpo, para que el efecto placebo funcione en el cuerpo? Principalmente hay el mecanismo más avalado por la ciencia es que hay una activación y secreción de opioides endógenos, que estos son medicinas propias de nuestro cerebro, y la unión de estos a sus receptores, al igual que integra en las áreas encargadas de la regulación del dolor. Y también se inhibe a nivel medular, específicamente para los kinesiólogos que están presentes, en el asta dorsal de la médula espinal, las transmisiones ascendentes, es decir, hacia arriba de nuestro cerebro, a las señales nociceptivas. Estos son los mecanismos que están más respaldados y mejor estudiados para lo que es el efecto placebo. Entonces recordemos que tenemos la neuromodulación y el efecto placebo, por otro lado, que van a ayudar a la función del foam roller en nuestro cuerpo. Ahora bien, es importante recalcar los beneficios reales que tenemos a través del uso del foam roll. ¿Qué cosas no hace el foam roll? Y generalmente se cree que sí. El foam roll no rompe adherencias miofaciales. Ya dijimos que eso es un error conceptual. No mejora la calidad del tejido, no mejora la calidad del músculo, no moldea la fascia, eso tampoco, porque dijimos que tenía que ser una fuerza muy, muy grande, de 1 tonelada incluso, para poder romper la adherencia y moldear la fascia, que es completamente imposible. Y tampoco elimina los puntos gatillo o las contracturas famosas que conocemos. Pero lo que sí hace el foam roll es reducir la intensidad del dolor a corto plazo. Entonces, cuando pasamos el foam roll en un E15 de tobillo, en la pierna, por ejemplo, va a ayudarnos a disminuir la intensidad o la percepción con la que sentimos ese dolor y además va a mejorar la movilidad a corto plazo. Además, tenemos los efectos en la recuperación y el rendimiento. ¿Y qué es lo que ha demostrado el foam roll? Precompetencia, las personas sí aumentan su flexibilidad. Las personas también aumentan su sprint, ya que eso es muy importante en el ámbito competitivo, pero no hay efectos que han demostrado ser beneficiosos para el salto vertical en atletas. Y post competencia, como sistema de recuperación activa o pasiva, las personas perciben una mejora en la recuperación del dolor, la fuerza y la velocidad. ¿Qué es lo importante de esto? Que los efectos son muy pequeños y en muchas ocasiones son inapreciables.
Ya de repente los rangos de movimientos no aumentan más de 4 grados. Ya, por ejemplo, cuando doblo la pierna, la flexión de cadera o la sensación de tensión en los isquiotibiales es de 4 grados o menor. De verdad que son muy, muy pequeños y además es solo una respuesta a corto plazo. Eso es muy importante recalcarlo. Pero ¿cuál es la relevancia entonces ¿por qué ocupamos el foam roll antes de la competición? En primer lugar, jamás hay que utilizar el foam roll como herramienta para prevenir lesiones. Ya esto de ninguna manera sirve para prevenir lesiones, pero sí sirve como una ayuda para los atletas de alto rendimiento pre y post competencia. ¿Y por qué? Porque cada milésima de segundo puede marcar la diferencia. Si me preguntan a mí, en atletas, yo sí uso foam roll. Cuando tienen previo a una competencia, yo los educo y los motivo a que ocupen esta herramienta que es de bajo costo. Es más barato que hacerse un masaje, es más barato que ir al kinesiólogo a que te haga punción seca. Te lo puedes comprar tú mismo y vas pasando por los grupos musculares donde te duela o donde necesites algún beneficio. Entonces, para un atleta donde realmente importa cada segundo, puede funcionar. Si tú eres una persona que lo hace pre-competencia, también te puede funcionar. Si tú crees que va a funcionar por el efecto placebo, efectivamente va a ser así, vas a mejorar tu rendimiento muy probablemente, pero los beneficios a corto plazo son inmediatos, no van a durar más de una hora. Cuando decimos que aumenta la flexibilidad, ese beneficio no va a durar más de una hora o 40 minutos. Y eso es muy importante. ¿Y qué hay que tener en cuenta entonces? Que ni el foam roll, ni las ventosas, ni la punción seca o cualquier estrategia de tratamiento pasivo, acá puedes agregar el kinesiotape, puedes agregar un masaje, cualquier tipo de terapia no va a suplir una mala gestión de la carga cuando entrenamos. Todos estos medios pasivos pueden ser de utilidad en determinados momentos, ya sea de mayor o de menor importancia. Eso es relevante para un kinesiólogo, por ejemplo, cuando evaluamos qué terapia aplicar en una persona que está con dolor, en una persona que se siente tenso, que se siente rígido, que no puede moverse bien. Y esto puede que te proporcione una mejor sensación a corto plazo, pero realmente no van a evitar los efectos negativos de una mala gestión de la carga, que tú estés entrenando de una manera por tu cuenta, obviamente no asesorado por un profesional, estás levantando 50 kilos que tú generalmente no lo haces. Si de un día para otro empiezas a levantar 20 kilos más, eso es una mala gestión de la carga y el foam roll de ninguna manera va a suplir esto, no va a suplir la fatiga o un mal descanso. Y eso es muy importante, el foam roll no es algo mágico, ni ninguna terapia es algo mágico, todo depende de tu cuerpo, de cómo estés entrenando, de cómo estés haciendo ejercicio, si es que haces ejercicio, cómo va tu dieta, cuántas horas al día estás durmiendo, cómo es la calidad de tu sueño. Todas estas cosas son aspectos muy relevantes que tú tienes que tener al momento de hacer un entrenamiento. Y otra cosa importante que es para la prevención de lesiones, el foam roll lo podríamos catalogar dentro de lo que es un estiramiento. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven, estos son las terapias que se han usado, un programa de exposición múltiple, un entrenamiento propioceptivo y un entrenamiento de fuerza. Se compararon estas tres terapias para ver qué sirve más para prevenir lesiones. Este es un estudio del año 2014 que ha sido sustento para muchas investigaciones hasta el día de hoy, porque es una evidencia muy, muy buena, una revisión sistemática y metaanálisis. Entonces, como vemos acá, lo que mejor sirve para prevenir lesiones es el entrenamiento de fuerza. Y el foam roll, la verdad es que no sirve casi nada, un 4%. Así que si ustedes quieren prevenir algún tipo de lesión, el entrenamiento de fuerza ha demostrado una relación dosis-respuesta consistente en la reducción del riesgo de lesiones, siendo la mejor recomendación frente a otras intervenciones, ya sea tanto en lesiones agudas como en lesiones por sobreuso. Por lo tanto, el foam roll, ninguna posibilidad de poder servirte para prevenir lesiones. Lo que más sirve es el entrenamiento de fuerza. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar del uso del foam roll? Esta es la diapositiva más importante, que es lo que quiero que ustedes se queden el día de hoy con esta charla.
El término de autoliberación miofacial es un término erróneo, porque si es que se quiere moldear la fascia, si se quiere liberar adherencias, eso necesita una fuerza realmente increíble pasando el rodillo por encima o haciendo un masaje con las manos. Realmente son fuerzas de más de 500 kilogramos que es imposible, así que ese término empiecen a eliminarlo de su vocabulario porque no pasa. En segundo lugar, el foam roll es una herramienta para obtener mejoras temporales en el dolor y el rango de movimiento. ¿Se acuerdan los efectos que dijimos que tienen los mecanismos propuestos para esto? Es la neuromodulación del dolor, el efecto placebo y la tixotropía del músculo, que al aumentar el flujo sanguíneo cuando pasamos el foam roll por esa zona, va a generar la viscosidad o un músculo rígido se va a volver más flexible, más móvil, más elástico. Esas son las teorías, para que lo recuerden. Tixotropía del músculo, neuromodulación y efecto placebo. Para los atletas, que esto también es muy relevante, el punto 3 es que se puede utilizar como parte de un programa de exposición gradual y progresivo. Y para los atletas que buscan un aumento agudo de la flexibilidad muscular o el rango de movimiento en las articulaciones, por ejemplo, antes de una competencia, el foam roll es una herramienta útil para incluir como parte de la actividad de calentamiento. Ya dijimos que tenemos efectivas mejoras en el rango de movimiento, en la disminución del dolor a corto plazo. Es decir, que si yo tengo una competencia en 15 minutos más, puedo pasarme el foam roll 10 a 20 pasadas por grupo muscular y con eso ya estoy listo y voy a tener algunos beneficios que en una competencia de alto rendimiento me puede ayudar porque cada milésima cuenta. Y en el quinto punto es que dada su efectividad, su fácil aplicación, relativa comodidad y es de un costo bajo, de verdad que es de un costo muy muy bajo, estamos hablando de menos de 10.000 pesos, uno barato, puede ser preferible sobre otras modalidades en la recuperación. Entonces tenemos un foam roll que vale 10.000 pesos, incluso yo he visto 8.000 pesos chilenos, versus ir a hacerte un masaje, versus ir a tu kinesiólogo, algunas veces puede servir. Por supuesto que lo mejor es atenderse con un profesional para que te evalúe, para que te dé el mejor tratamiento. Pero si tiene un bajo costo, fácil aplicarlo, es efectivo, es una buena opción para ocupar el foam roll. ¿Y cuáles son los desafíos que tiene la investigación respecto a esto? Hay que comprender mejor si existe una dosis óptima o una relación dosis-respuesta. Yo les digo que pasen 10 pasadas por grupo muscular, entre 10 y 30 pasadas por grupo muscular pre-competencia y post-competencia como forma de recovery para disminuir el dolor o la sensación de rigidez, pueden aplicar los 2 a 3 minutos por grupo muscular, pero esto es algo que no tiene evidencia. Son algo común, algo que se puede ver, que las personas lo usan en su mayoría. Probablemente si alguno de ustedes ha ido al kinesiólogo o con su propio entrenador que les dice que se pasen el foam roll, se lo enseña así, porque es lo más común y funciona, pero no sabemos si es lo mejor. No sabemos si es mejor pasarlo menos veces o más veces, más tiempo o menos tiempo, si es mejor que apretemos más nuestro cuerpo contra el foam roll o no. Todas esas cosas son efectos y evaluaciones que no se han realizado. En segundo lugar, investigar los efectos del uso a largo plazo del rodillo, porque hemos dicho que son efectos que duran hasta una hora, 10, 30 minutos en algunos casos, hasta una hora, y no se sabe qué pasa después. No se sabe qué pasa, por ejemplo, al otro día, si efectivamente sigo con mi rango de movimiento levemente más aumentado o no, si me siento más tenso o menos tenso. Estos son efectos. Todo lo que se ha estudiado del foam roll hasta ahora y se está comprobado son efectos a corto plazo o inmediatos. No hay nada a largo plazo. En tercer lugar, hay que comparar los efectos del foam roll con otros enfoques comúnmente aceptados para la recuperación. ¿Cómo sería? ¿Qué es más efectivo? ¿El foam roll o que una persona te haga un masaje? ¿Qué es más efectivo? ¿El foam roll o pasarte estas pistolas vibratorias? ¿Qué es más efectivo? ¿El foam roll o que te pinchen con punción seca? ¿Qué es más efectivo? ¿El foam roll o que te apliquen ventosas? No se sabe con certeza aún. Algunos estudios dicen que son todos iguales, todos ayudan, ninguno es mejor que otro, pero lo que sí está comprobado es que el ejercicio terapéutico y bien dosificado, no cualquier ejercicio, eso sí es lo mejor para la recuperación y para prevenir lesiones también, como ya dijimos. Y además, realizar trabajo en una población más diversa.
La mayoría de los estudios que están hechos en foam roll siempre son 120 personas jóvenes activas que realizan ejercicio en edad universitaria, por ejemplo. Pero no hay estudios que hagan en niños, no hay estudios que hayan hecho en adulto mayor, porque no sabemos lo que pasa. Siempre los estudios, y generalmente lo que van a encontrar de evidencia, es qué hace el foam roll, cómo ayuda el foam roll, pero en una persona de 20 años que es activo, que hace ejercicio regularmente. Obviamente los efectos van a estar potenciados en esas personas, por lo tanto sería interesante cómo funciona el foam roll en una persona que generalmente no se mueve mucho, en una persona inactiva físicamente, en una persona obesa también, en una persona que es adulto mayor. Muy interesante sería estudiar eso, aún no lo sabemos, con certeza. Y finalmente desarrollar una mejor comprensión de los mecanismos mediante los cuales tiene efecto el foam roll. Si bien yo les nombré lo que es la neuromodulación, lo que es el efecto placebo, lo que es la tixotropía del músculo, aún no se sabe bien con certeza si efectivamente eso funciona así. Es algo que aún está en estudio, es muy discutido en muchos casos y sería interesante tener más certeza de esto, por supuesto. Y con la tecnología que va surgiendo, con los científicos que están estudiando cada vez más, que tienen nuevas ideas, que están saliendo nuevos estudios, sería interesante corroborar cuál es la teoría, porque son teorías, eso es muy importante, son teorías de cómo funciona el foam roll, no hay ninguna certeza. Y finalmente, quiero que se queden con esta diapositiva también. Si solo tienes un martillo, todo te va a parecer un clavo. Si solo piensas en el foam roll, si solo piensas en la punción seca, que es lo mejor para ti, si solo piensas que un masaje te puede servir, estás mal, estás equivocado. Porque como kinesiólogos, como profesionales de la salud, como profesores de educación física, entrenadores, tenemos un amplio abanico de técnicas. Nosotros estudiamos varios años, no para usar el foam roll, no para pinchar con punción seca. Nosotros razonamos a partir de la evaluación que hacemos en la persona, empezamos a pensar qué es lo mejor para esta persona, por qué le está doliendo, por qué él está rígido, por qué está tenso, por qué tiene un rango de movimiento disminuido. Y a partir de eso vamos a generar alguna propuesta de intervención. ¿Puede ser foam roll? Sí, pero ¿por qué no un masaje? ¿Por qué no punción seca? ¿Por qué no hacer ejercicio? No hay una técnica mágica que solucione todos los problemas. Lo mejor es que tengan una mirada crítica de todas estas técnicas, que si bien vimos en este conversatorio que sí funciona, sí tiene efectos a corto plazo, a atletas les puede beneficiar, a personas normales que hacen ejercicio comúnmente o incluso no realicen ejercicio pero tengan algún dolor, también les puede servir. Pero hay que ser crítico con eso. El foam roll no es la panacea, no es lo mejor, no te va a sanar siempre. A una persona puede que sí le funcione, a una persona puede que no. A otra persona, como tienen textura estos foam roll, algunos son más, tienen punta, por así decirlo, incluso a una persona le puede dejar con más dolor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que ser críticos. No existe una herramienta mágica que solucione todos los problemas. El foam roll sí funciona, sí tiene evidencia. Ya dijimos los mecanismos, aumenta la flexibilidad, disminuye el dolor a corto plazo, que son los efectos principales que tiene, pero no es una herramienta mágica, hay muchas otras intervenciones que pueden ser igual de efectivas e incluso mejor. Así que he ahí la importancia de un buen razonamiento clínico o del ejercicio para usar en estas personas. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su participación. Espero que les haya gustado esto. Podemos conversar más, pero estos son los beneficios más probados por la ciencia del foam roll al día de hoy. La investigación más reciente, esto es lo que muestra, esto es lo que le presenté yo. Así que espero que les haya gustado, que haya respondido muchas de sus dudas que hayan traído a este conversatorio. Muchas gracias. Vamos, vamos a continuar con las preguntas ahora. Gabriel, mira, te están preguntando. Karen dice, hola, ¿de qué dependen los distintos diámetros de los foam roll? ¿En qué caso usar los más grandes y en cuáles los más pequeños? Mira, la verdad, Karen, es que te pueden vender muchos tipos de foam roll. Hay algunos que tienen púas, por así decirlo. Hay algunos que son completamente lisos. Hay algunos que vibran incluso. Últimamente han salido esos que son bastante caros. Y la verdad es que la evidencia científica más reciente no dice que uno sea mejor que otro. La verdad es que todos te pueden servir. No hay nada claro.
pero generalmente los más grandes se usan para grupos musculares más grandes. Para el muslo, por ejemplo, para la espalda se usan los más grandes y los más chiquititos pueden ser para zonas como los gemelos, los gastrocnemios o como la planta del pie. Pero no hay nada estipulado, todos te sirven, ninguno ha demostrado ser mejor que otro, incluso los que vibran, no es mejor a uno liso normal. Así que no hay evidencia al respecto, todos te pueden funcionar incluso por igual. Genial. Iván te dice, excelente. ¿Qué es la adherencia miofacial? ¿Qué quiere decir moldear la fascia? Eso es una propiedad antigua que se le atribuía al uso de foam roll o a los masajes también. Ya hablamos de la fascia, que es como una capa de tejido conectivo que recubre los músculos. Y se habla mucho de que hay adherencias, que esa fascia se contrae permitiendo o impidiendo una buena movilidad, lo cual no está demostrado, incluso ahora se cuestiona mucho. La adherencia miofacial no existe como tal, en sí, como patología, como diagnóstico, y al foam roll se le decía que moldeaba la fascia. Piensa en el músculo más que la fascia también, así es más fácil de entender, que moldeaba a los músculos, que cambiaba su estructura. Eso no pasa. Justamente lo que dijimos ahora, funciona, el foam roll funciona más bien por el sistema nervioso, no por la estructura en sí de lo que es el músculo. ¿Ya? Y eso es lo importante, lo que hablamos de la neuromodulación. No moldea la fascia el foam roll y no libera adherencias. Vamos. Bruno dice, teniendo en cuenta que ni el foam ni el tape, la liberación manual, punción seca, etcétera, liberan la fascia, ¿qué recomiendas para liberar un músculo fascia? Bueno, Bruno, más o menos lo que dijimos ahora, no hay por qué liberar un músculo o la fascia. ¿Ya? Es importante y con eso quiero que se queden, que esos son paradigmas antiguos que había en la ciencia, de la salud o en el ejercicio, pero no hay por qué hacer eso. Podríamos pensar, sí, en qué es mejor para generar una neuromodulación, qué podría ser mejor para disminuir el dolor de la persona, qué podría ser mejor para aumentar el rango de movimiento. Y para eso tienes un abanico de técnicas que la verdad es que va a depender mucho de la persona. Por ejemplo, cuando tú vas a un quiropráctico, el quiropráctico, en palabras fáciles, te hace crujir. Y eso también es neuromodulación, eso también ganas rango de movimiento y vas a disminuir el dolor. Entonces, ¿qué es lo mejor? Va a depender de la persona. Por ejemplo, yo tengo pacientes que llegan y me dicen, sabes que tengo dolor de espalda, eh, y yo no pienso, ya, a esta persona le voy a aplicar foam roll. No, no lo pienso así. Hay que hacer una entrevista con la persona importante para ver qué cree él, qué cree que le va a servir. Y las personas muchas veces me dicen, pero ¿sabes qué? Hace unos años también me pasó, fui al kinesiólogo o al quiropráctico, me hizo sonar la espalda y quedé impecable. Y eso ya te da una visión de que esta persona probablemente lo que más le sirva es hacer terapia manual y hacerlo crujir, entre comillas, la espalda. Otra persona te puede decir, o en la entrevista tú le puedes preguntar, ¿has usado el foam roll? ¿Te han pinchado con agujas de acupuntura? ¿Te han hecho punción seca? Si la persona ya conoce algún tratamiento previo y ya lo ha vivido, probablemente va a ser bueno que tú apliques esa estrategia, esa intervención. Pero si no lo conoce, tú tienes que empezar a conversarle, tienes que empezar a proponerle la estrategia que tú crees que más le va a servir. Así funciona esto. No hay nada estipulado, no hay recetas de cocina, no hay nada. Así que si ustedes piensan en algún protocolo, eso no existe. Ustedes tienen que pensar, tienen que interactuar con la persona para ver qué le puede servir y qué es lo mejor. Y probar, si es que le funciona, lo hiciste bien. Si es que no le funciona, anda probando con otro, anda reevaluando. Buenísimo, Gabriel. Tremendas palabras. Eh, Eduardo, con una pregunta muy curiosa, creo que muchos nos preguntamos esto. ¿Qué pasaría si pasamos el rodillo de espuma, pero por una zona ósea? Por ejemplo, la columna. Yo le agregué la columna, él no lo preguntó, pero Eh, típico por la columna. Que te te dicen, va a no, que doler la mucho, columna es frágil, entonces hay que tener cuidado. claro. Te va a doler mucho. Más que eso, no te va a pasar nada malo. Si pesas mucho, por ejemplo, ponerlo en la columna, ¿te puede generar algún tipo de fractura? Sí.
pero cuando pasamos por zonas óseas, que hay menos masa muscular, que hay menos tejido adiposo, te va a doler mucho. Más que eso, y ese dolor te va a decir que tienes que dejar de usar el foam roll ahí. Eso va a pasar. Pasárselo por la tibia. Muy doloroso. Sí, totalmente. Manuel dice, estirar no lo recomiendan antes del entrenamiento. Entonces, según lo que dijiste, que el foam roll serviría para estirar, ¿es recomendable usar el foam roll antes de entrenar? Esa pregunta es muy complicada de responder porque da para mucho. Eh, estirar es verdad que no lo recomiendan. Estamos hablando de estirar de manera estática. Por ejemplo, yo junto los pies y voy a estirar los isquiosurales tocándome la punta de los pies y mantengo 20 segundos en esa posición. Eso es lo que antiguamente no se recomendaba porque dicen que disminuía la fuerza. Pero últimamente la investigación más reciente ha dicho que efectivamente disminuye tu rendimiento cuando tú estiras de manera estática, pero eso se pasa cuando tú ya empiezas a hacer la actividad. Entonces, si bien disminuiste la fuerza por estirar antes del ejercicio, antes de trotar, por ejemplo, empezaste a trotar y ya vas a volver a la normalidad. Así que eso es muy curioso, ya se está contradiciendo todo, puede que el día de mañana todo lo que yo les dije eh, salga evidencia nueva y cambie todo. Pero estirar no lo recomiendan, es verdad, pero ahora la evidencia dice lo contrario, no es bueno ni malo, se te va a pasar después, pero ¿es recomendable usar el foam roll antes de entrenar? Sí, como vimos, te puede ayudar porque va a mejorar tu flexibilidad y si tienes algún dolor va a disminuir también, así que por ende va a aumentar tu rendimiento. Muy leve, y eso lo quiero recalcar, no te va a dejar una persona seco en algún deporte, pero sí te va a traer beneficios leves, quizás ni siquiera tú los percibas, pero te puede hacer sentir mejor y mejorar el rendimiento en algún ejercicio o deporte. He quedado para adentro con ese tema, Gabriel. No lo manejaba. Necesito leer ese paper, me lo mandas, por favor, porque Te lo mando. Dios mío de mi arma me cambió la vida. Me cambió la vida. Continuamos. Felipe dice, ¿la inhibición autógena es un mecanismo en el cual se fundamenta el uso del foam roll o solo es un mito? Es un mecanismo, sí, pero no es de lo que se habla últimamente por la ciencia. Pero sí es un mecanismo y no se ha demostrado lo contrario. Puede aparecer nuevos mecanismos de cómo funciona el foam roll, que es muy difícil saber con certeza si es así o no. Pero sí, la inhibición autógena sí es un mecanismo que se ha planteado para el uso del foam roll. Yo ahora les planteé solamente los que se hablan actualmente. Genial. Em, Johnson nos dice, ¿cuál es el efecto entonces a nivel de fascia al haber un efecto positivo al momento de utilizar este foam roll? O sea, lo que él pregunta es, bueno, ya parece que nos quedó claro que no es necesario mover la fascia. ¿Cuál es el fin de mover la fascia? Pero hagamos de Claro. cuenta que movimos la fascia. ¿Qué efecto positivo tendría mover la fascia? Es que la verdad es imposible mover la fascia con un estímulo externo. Pero, y tampoco, como no se puede hacer, tampoco está demostrado que va a hacer. Lo que hace el foam roll es aumentar el flujo sanguíneo, va a llegar más sangre, se va a calentar el tejido, va a hacer que los músculos sean más flexibles, va a funcionar en otras zonas, va a estimular mecanorreceptores a nivel cutáneo y a nivel profundo, que va a dar un nuevo input sensitivo a nuestro cerebro y a través de eso va a actuar, va a generar la neuromodulación, por efecto placebo también va a funcionar, pero todo es a nivel neurofisiológico. Estructuralmente no pasa mucho. Estructuralmente en la fascia, a nivel muscular en sí, no pasa mucho más que la tixotropía, que está demostrado hasta ahora. Entendido. Veamos. Lucas y Fuentes dice, excelente presentación. ¿Ayudaría este instrumento como suplencia a la preparación muscular para tendinopatías o sería mejor sumarla al calentamiento? Ya, esa es una muy buena pregunta, Lucas, porque dijiste una palabra importante. Si sirve como suplencia.
Y no, el foam roll no va a suplir nada. Es un complemento al calentamiento, ¿cierto? Un calentamiento se entiende hacer ejercicios a baja intensidad o a menor intensidad que la que vamos a hacer después. Entonces, como suplencia al calentamiento, no sirve. Es un complemento. Tremendo. Manuel Sander dice, gracias. Eso de los estiramientos estáticos, justamente lo escuché acá con nosotros en INSEPS. Sí, a mí también me ha dejado sorprendido, pero yo creo que lo que menciona Gabo es algo que está Ujú. recién en un nuevo estudio, todavía no está 100% confirmado, porque al menos en las últimas revisiones y confirmaciones eh, potentes, por así decirlo, a nivel científico, es que inhibe la fuerza eh, a la pronta disciplina que vas a realizar. Pero si eso Claro, está en estudio, bueno, esto es así. De hecho, hoy mismo sabemos que en la hipertrofia muscular tenemos tres mecanismos fundamentales, uno más importante que otro, pero ya están empezando a desmentirlo de que quizás este fundamental, que me refiero a la tensión mecánica, ya no sería el principal. Y ahí se claro. viene todo el mundo abajo. Pero bueno, esto es así y esto es lo hermoso de nuestra área porque va cambiando todo y seguimos mejorando y aprendiendo. Y es más divertido porque cuando uno ya se sabe todo, no queda nada, es fome. Entonces mejor así Exactamente. estar actualizándonos constantemente. Importante que la ciencia solo habla de probabilidades, jamás habla de certezas, porque de un día para otro puede cambiar todo. Exacto. Para eso está INSEF, para mantenernos actualizados. Te salió buena, Gabriel. Te felicito. No, no la esperaba. Veamos, Ángela dice, ¿los beneficios del foam roll al usarlo pre y post competencia dependen del tipo de deporte? No van a depender del tipo de deporte los beneficios, pero sí ha demostrado ser más beneficiosos que otros. Por ejemplo, en atletas que hacen salto en vallas, en atletas que hacen halterofilia, powerlifting, deadlifting, ha demostrado que sí funciona para mejorar la flexibilidad, por ejemplo, que eso es importante para personas que son opositores, para personas que corren 100 metros planos, ha sido lo más beneficioso porque aumenta la velocidad de sprint. Y eso es fundamental para este tipo de deportes en general. Pero para un futbolista no tendría mayor lógica que estos beneficios le ayuden para aumentar el rango de movimiento para el fútbol. No es tan relevante, para el básquetbol tampoco. Y considerando que los beneficios a veces son mínimos o incluso inapreciables. Genial, Gabriel. Oye, vamos con la última pregunta de Iván, que con esto cerramos. Y es una muy buena pregunta para cerrar. Nosotros, o entre comillas, se conoce normalmente cuando uno googlea esto, conoce este sistema, por así decirlo, como la autoliberación miofacial. Pero sabemos que de la fascia poco y nada realmente tiene. Gabriel, ¿cómo entonces llamamos a esto? ¿Cómo se llama este sistema? La verdad es que no tiene un nombre, pero lo que sí estamos claros es en decir que no es una liberación miofacial. Puede ser, por ejemplo, un manejo instrumental de tejido blando, que eso se justifica más por procesos de dermoneuromodulación. Acuérdense que es lo que hablamos nosotros. Eh, pero autoliberación miofacial o liberación miofacial simplemente no es. Podemos llamarle un manejo de tejido blando con el foam roll. Eso sería más acertado y más correcto. El automasaje. Amigos y amigas, hemos llegado al final de este conversatorio, pero antes de irnos, quiero invitar a Gabriel que quiera dejar algunas palabras, compartir algo para cerrar su conversatorio que ha sido de verdad tremendo. Felicitarte, Gabriel. Te escuchamos atento con tus palabras finales. Dale las gracias a todos los participantes. Estoy viendo harta gente conocida por ahí conectada. Y quiero que se queden con lo más importante que es el razonamiento. El foam roll o cualquier tipo de intervención, ya sea activa o pasiva, no es la panacea. Existen un millar de intervenciones distintas y probablemente ninguna es mejor que otra, pero no hay panacea. Acá no existe el instrumento mágico que te va a sanar. Lo mejor es una terapia multimodal que te hagan ejercicio y foam roll.
que te hagan ejercicio y punción seca, pero el foam roll solo, la punción seca sola, un masaje solo, no te va a ayudar mucho porque son beneficios a corto plazo. Lo único que funciona realmente a largo plazo y está más que comprobado, que aquí sí podríamos hablar de certezas, es con el ejercicio, que es lo más importante.